Habíamos empezado antes del primer parcial toda la parte de integrales de Riemann, ¿sí? Donde nosotros vimos que para definir esto en realidad usábamos las aproximaciones, suma superior, suma inferior, ¿sí? Y cuando el supremo de las inferiores era igual al ínfimo de las superiores, los j, ahí era que la función iba a ser integrable, ¿sí? O sea, por definición la función era integrable cuando los j son iguales. Vimos que en realidad una forma alternativa de ver la integrabilidad es con la condición de Riemann. Usualmente, siempre que vayamos a probar que algo es integrable, necesariamente vamos a usar condición de Riemann, ¿no? Porque, es decir, el cálculo de los j es bastante complicado. Específicamente nosotros siempre vamos a trabajar con condición de Riemann, ¿sí? Lo que tenemos que empezar ahora es ver qué tipo de funciones son integrales, ¿sí? Específicamente nosotros ahora vamos a tratar de generalizar qué tipo de funciones son integrales. El primer conjunto de funciones integrables que vamos a ver tiene que ver con las funciones continuas. O sea, nosotros lo que vamos a ver es que si la función es continua en el intervalo AB, la función va a ser integrable. ¿Qué problema tenemos? Que para demostrar ese teorema hay un pequeño inconveniente. Para solucionar ese inconveniente, primero vamos a definir otro tipo de continuidad, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar continuidad uniforme. La función f es uniformemente continua en el intervalo AB si, dado un epsilon positivo, existe un delta dependiente del epsilon positivo tal que para todo x perteneciente al intervalo AB se cumple que el valor absoluto de x menos y menor que el delta implica que f de x menos f de y es menor que el epsilon, ¿sí? Esta es la definición de continuidad uniforme. ¿Cómo definimos continuidad en los puntos de acumulación? A ver si se acuerdan. ¿Qué tenía que pasar para que la función fuera solo continua en un punto? Degree. El límite que tendrá la tendencia. El límite de f de x cuando x tiende a tiene que ser igual a f de x. Punto de acumulación, la continuidad de la x. ¿Sí? Ay, perdón. Con la definición, nosotros, esto era para los puntos de acumulación, nosotros vimos que en realidad trabajábamos con los entornos. Decir esto era lo mismo que decir que para todo x perteneciente a la bola del centro A radio delta, se cumple que f de x pertenece a la bola del centro A radio x. Perdón. F de A. ¿Sí? Ahora, que el x pertenezca a la bola, ¿qué significa? Que la distancia entre x y A, ¿cómo tiene que ser? Menor al rango. ¿Estamos de acuerdo? A D, menor que D. Lo mismo en esto. Valor absoluto de f de x menos f de A menor que x. ¿Sí? Ahí viendo la definición de continuidad con distancia. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia con esto? La bola. ¿Por qué la bola? ¿A qué te referís con la bola? Porque fíjate acá dice valor absoluto de x menos y menor que el delta implica que f de x menos f de y menor que el epsilon. ¿Qué dice acá? ¿No dice lo mismo? Y si dice lo mismo, ¿por qué tiene otro nombre? ¿Dónde está la diferencia? ¿Eh? Puedes volver. ¿No? ¿No ves la diferencia? Que f de A no es, y de centro f de A, el entorno ya. Y acá tenés f de y. Exactamente. El hecho es que acá es para todo x y perteneciente a la B. O sea, acá el x y el y son cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? El x e y son cualquiera. ¿Qué es lo que es diferente acá? Que estamos trabajando en un punto A. El A es fijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho es que la diferencia justamente tiene que ver con que acá tanto x como y varían. En cambio, continuidad es la continuidad en un punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, justamente porque acá no estamos hablando de continuidad en un punto, sino en un conjunto, en un intervalo. La propiedad uniforme está referida a conjuntos. Ahora, hay un detalle que se desprende directamente, es que si la función es uniformemente continua, ¿qué va a pasar? Tiene que ser continua para todos los y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el problema es en realidad no son la misma definición, pero que sea uniformemente continua me garantiza que la función necesariamente va a ser continua. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Que la función sea continua y no uniformemente continua. Y acá la idea la vamos a ver mediante un ejemplo. ¿En qué sentido? La continuidad uniforme me pide que si esta distancia es menor que el delta, si esa distancia entre x y es muy chico, la distancia de valores funcionales sea muy grande. Al revés, perdón, muy chico. ¿Sí? Menor que el epsilon. Por ejemplo, si yo tomo esta función f de x igual 1 sobre x, la hipérbola es esto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tomo x e y muy chiquitos, entre sí, ¿qué va a pasar con la diferencia de valores funcionales? Se supone que va a ser chiquito. Siempre. Depende que ¿Qué pasa si esto me voy acercando a cero? se va a infinito. ¿Por qué? Porque cada vez se va agrandando más. ¿Se entiende? Entonces, el hecho es que diferencias muy chiquitas acá, ¿qué hace con la diferencia de valores funcionales? Ser muy grande. Entonces, esta función es un ejemplo de una función que no es uniformemente continua. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea intuitiva básicamente? Justamente que ¿qué le pasa acá? Tiene una asíntota, la función se va a infinito, tiene una asíntota vertical. Entonces, ahí específicamente, si no está acotada, usualmente la función esta no va a ser uniformemente continua. Este concepto, en realidad, más allá de lo que estábamos viendo nosotros no lo vamos a trabajar en el curso, el concepto de continuidad uniforme. ¿Sí?
más allá de explicar esto, pero lo necesitamos. ¿Por qué? Porque acá lo que me interesa ver es que la función, obviamente 1 sobre x es una función continua, ¿sí? Pero no es uniformemente continua. Entonces, tenemos ese problema, que la continuidad no me garantiza la que sea uniformemente continua. Para eso necesitamos este teoremita, que la función tiene que ser continua, ¿en dónde? En un conjunto cerrado y acotado. En este caso, un intervalo. Si la función es continua en un intervalo cerrado y acotado, ahí la función va a ser uniformemente continua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea fundamental es justamente que la continuidad uniforme es más restrictiva, ¿tá? Porque necesito más condiciones para ello. Que sea continua no me garantiza que sea uniformemente continua, salvo que tomemos el conjunto cerrado y acotado. ¿Por qué me interesa todo esto? De vuelta, esto no es que vamos a trabajar con estos en el curso, sino simplemente necesito todo esto para probar este simple teorema, que si la función f continua en el intervalo AB, la función f va a ser integrable en el intervalo AB. Entonces, toda función continua va a ser una función integral. ¿Sí? Entonces, este teorema vamos a demostrar. Para demostrar lo que vamos a usar la condición de arriba. Tenemos que encontrar una partición que dependa del epsilon, que hace que esa diferencia, como sea, menor que el epsilon. ¿De acuerdo? O sea, la condición de Riemann, esto me dice que si la suma superior al inferior menor que el epsilon, la función es integral. ¿Sí? Siempre vamos a condición de Riemann para integrabilidad. Ahora, la suma superior a qué es igual. Al supremo por la amplitud. Al supremo por la amplitud. Bien. Igual 1 hasta n, el supremo por la amplitud. ¿Y la inferior qué cambia? El ínfimo. El ínfimo. Sumatoria, que está igual a 1 hasta n, de el ínfimo por la amplitud del inferior. ¿Sí? Suma superior menos suma inferior. Ahora, tengan en cuenta que primero, el ínfimo y supremos siempre están referidos al mismo intervalo. ¿Sí? Entonces, acá en realidad tenemos la misma cantidad de términos, n, ¿sí? Y lo que voy a hacer es juntar todo esto en una sola sumatoria. Esto menos esto. Pero justamente, ¿qué tienen en común la suma superior y la inferior? La amplitud. Entonces, en realidad, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Es un K menos MK por el delta. ¿Sí? El producto puede salir por afuera de la sumatoria. ¿Cuál? No, porque depende de K. Acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos los términos dependen de K, así que por ahora no puedo saber absolutamente. Ahora, estamos de acuerdo que esto es el supremo, esto es el ínfimo. ¿Sí? Ahora, mi hipótesis es que la función f es continua en el intervalito AB, en todo el intervalo. Obviamente que si es continua en todo el intervalo, va a ser continua
en cada uno de los intervalitos y su campo. ¿Sí? Ay, no está muy calibrado. Lo calibré, pero igual. Entonces, si la función es continua en un intervalo cerrado y acotado, ¿qué va a presentar esa función en ese intervalo? Máximo. Más que eso. Máximo. Máximo y mínimo. Porque pertenece. Porque pertenece al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que sea máximo? Que pertenece al conjunto. Que pertenece al conjunto. O sea, el teorema de Weierstrass me asegura justamente que la función va a presentar máximo y mínimo en ese conjunto. Entonces, el teorema de Weierstrass me va a asegurar que existe un x' acá, x segunda k, tal que el supremo es un valor funcional y el ínfimo es un valor funcional. ¿Se entiende? Si el supremo pertenece al conjunto es máximo, si el ínfimo pertenece al conjunto es mínimo. Por Weierstrass sabemos que tiene máximo. ¿Se entiende? ¿Por qué me interesa esto? Porque obviamente esta sumatoria ahora me va a quedar igual a qué cosa. Sumatoria desde k igual 1 hasta n de qué cosa. El supremo es un valor funcional, f de x' menos el ínfimo también es un valor funcional. De ahí que me va a quedar esa relación. Me faltó un paréntesis. ¿Sí? O sea, como es continua, presenta máximo y mínimo, que fue lo que hicimos ahí. ¿Por qué me interesa que presente máximo y mínimo? Porque, ¿qué hice aparecer acá? Valores funcionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué me interesan esos valores funcionales? Porque la continuidad uniforme, ¿qué me garantiza? Que si el valor absoluto de x menos y es menor que el delta, ¿qué va a pasar con el valor absoluto de f de x menos f de y? Va a ser menor que el epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer detalle es que acá obviamente me interesa la continuidad uniforme y la podemos aplicar, ¿por qué? Porque si es continua en un cerrado, va a ser uniformemente continua en el mismo cerrado. ¿Se entiende? O sea que nosotros necesariamente vamos a escribirlo del otro lado. Ay, ¿qué hice? No sé, me equivoqué. Vimos que era continua, pasa esto, pero ahora también me va a interesar que si la función es continua en el intervalito y sub k, necesariamente la función va a ser uniformemente continua en el intervalo sub k. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tratar de ajustar esto. ¿Qué tomarían como x y como y en este caso? X y. El supremo y el ínfimo. No. ¿Cuál sería este x? ¿Y cuál? X' de acá. X' acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, al principio, este x y este y, ¿cuál sería para esto? El x' acá es el segundo. ¿Se entiende? Porque, ¿qué es lo que tengo acá? La diferencia de valores funcionales. Queda clarísimo que a mí lo que me interesa es que
esa diferencia, ¿qué pase? Sea menor que el épsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder asegurar que esa diferencia sea menor que el épsilon, ahí es que vamos a trabajar del otro lado, porque el informe, con que esta diferencia. Yo necesitaría que esa diferencia, ¿cómo sea? Menor que el épsilon. Delta, perdón, sí, menor que el épsilon, para asegurar la otra relación. Ahora, esto tiene, si yo le pido a esto que sea menor que el delta, tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque estos valores funcionales, estos valores de x acá, x segunda acá, son puntos, que me olvidé de ponerlo, pertenecen al intervalito resultado. ¿Sí? ¿Por qué me interesa eso? Porque estos valores cambian el intervalo y ¿qué va a pasar con esos valores? Van a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que precisaría sí. El problema de tener muchos intervalos es que tendría un delta distinto para cada intervalo. Ahora, la idea es trabajar con el valor de delta, con un solo valor de delta. Para hacer eso, en realidad me va a interesar lo siguiente. Esto es la diferencia del valor absoluto o la distancia entre esos puntos. ¿Qué relación tiene con el delta y K? ¿Qué? ¿Qué relación tiene esto con el delta y K? ¿Qué era el delta y K? ¿De qué cosa? De un intervalo. ¿Cuál? De la partición. ¿Cuál intervalo de la partición? ¿Cualquiera? No. No, claro, uno. El y su K. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta es la amplitud de este intervalo. Estos dos puntos pertenecen al intervalo. Tiene que ser menor al intervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque están adentro. ¿Pueden ser iguales? Si son los extremos. Claro. Ahí está. Si son los extremos, ahí les va a quedar justamente la igualdad. ¿Se entiende? Si el máximo y el mínimo se alcanzan en los extremos, se cumple la igualdad. Pero que sea menor o menor o igual, a los efectos no me interesa demasiado. ¿Por qué? Porque en definitiva, esto es menor o igual que la amplitud del intervalo. Y con las amplitudes del intervalo, ¿qué calculamos? Con las diferentes amplitudes. La norma. ¿Y qué era la norma de la partición? La mayor de las amplitudes. Entonces, esto va a ser menor o igual que la norma de la partición. ¿Se entiende? ¿Por qué me interesa esto? Porque a esto le voy a pedir que sea menor que el delta. ¿Se entiende? O sea, de esa manera, todos los intervalitos, todos estos puntos van a ser menor que el delta. El hecho es que, justamente, de esa manera, no me tengo que estar preocupando en qué intervalo estoy trabajando. Para todos los intervalos se va a cumplir esa condición. Con lo cual, para todos los intervalos se va a cumplir que el valor absoluto de f de x' acá menos f de x segunda acá va a ser menor que el x. ¿Sí? Ahí tenemos la relación que me interesa. Ahora, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Para qué valor de epsilon se cumple eso? Mayor a 0. Cualquiera, arbitrario, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué me interesa eso? Porque acá, como siempre, voy a acomodar el épsilon.
Porque si se cumple para un número positivo, para cualquier número positivo, se cumple para epsilon, también se va a cumplir para epsilon sobre b menos a. ¿Sí? Y eso simplemente es para que al final me quede todo. Nada más. ¿Puedes explicar la ventaja? ¿El b menos a? Sí. Para que quede lindo. El hecho es que se cumple para cualquier epsilon. Sí. Cuando hago esto es que por algún motivo me conviene elegir ese epsilon. Sí, 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 pero ¿por cuál motivo? Bueno, no Ah, sé si no paciente. Está todo. Ya lo vamos a ver porque Ok, ok. de vuelta, o sea, yo porque ya sé cómo va a tener la demostración. O sea, si no seguís el proceder, en algún momento te va a dar. Entonces, volvamos para atrás. Yo tengo que toda esta relación es ahora menor que epsilon sobre b menos a. ¿Sí? O sea, con la continuidad uniforme, esa diferencia me va a quedar menor que ese numerito. Con lo cual, esto va a ser menor que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de epsilon sobre b menos a por el delta. ¿Sí? Y ahora, Queda la multiplicación, ahora sí puede salir por afuera, pues no depende de K. ahora sí, el término este del epsilon sobre b menos a no depende de k, lo podemos sacar fuera de la sumatoria. Epsilon sobre b menos a por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los delta de k. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa ahí? De interesante. Delta X K no sería el B menos A. El delta XK no, La sumatoria. la suma del delta XK. ¿Por qué? Con esto que estamos sumando las amplitudes de todos los intervalitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto, cuando sumamos todas las amplitudes, esa sí te va a dar menos A. Y entonces, ¿qué queda de lindo? Ahí. Epsilon. En la demostración usualmente, como se sabe, se pone primero si no se echa. Pero, ¿qué llegamos en definitiva? Que la suma superior menos la inferior va a ser menor que el epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ¿qué me asegura de la función? Integrado. Que es integral. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos aseguramos específicamente que la función sea integral. ¿Dónde estamos? Entonces, con esto estamos viendo que si la función es continua, entonces es integral. Ahora, yo les comentaba al principio, cuando empezamos con integración, que la idea de trabajar con Riemann tenía que ver con qué cosa, con que me permite integrar funciones discontinuas. ¿Sí? Nosotros, acá en teórico, no vamos a hacer nada con respecto a ver la integrabilidad de funciones continuas. ¿Por qué? Porque eso es el práctico. ¿De acuerdo? En el práctico que están haciendo ahora, que empieza esta semana, van a empezar a probar la integrabilidad de ciertas funciones discontinuas. En el práctico van a ver específicamente qué tipo de funciones discontinuas van a ser integrables. Pero, de vuelta, el hecho es que
Riemann me va a permitir integrar funciones discontinuas. Esa parte no la vamos a hacer en el teórico, para perder tiempo, pero de esas cosas van a trabajar en el práctico. O sea, van a integrar funciones discontinuas en el práctico. Obviamente que ahí van a tener que volver a qué cosa. Toda vez que tengan que probar integrabilidad, condición de Riemann. O sea, van a tener una partición tal que la suma superior menos la inferior sea menor que eso. Pero es importante recalcar e insistir sobre eso. Riemann me va a permitir integrar funciones discontinuas. Bueno, nosotros en teórico vamos a seguir ahora con otras relaciones. La primera es la monotonía de la integral. Partimos de dos funciones f(g) integrables en el intervalo AB. En la primera, f de x mayor o igual que 0, para todo esto perteneciente al intervalo AB, se cumple que la integral entre b de f es mayor o igual que 0. Si f de x es mayor o igual que f de x, para todo esto perteneciente al intervalo AB, se cumple que la integral entre b de f es mayor o igual que la integral entre b de g. ¿Por qué se llama monotonía de la integral? ¿Dónde vimos monotonía? ¿O qué es monotonía? Cuando es creciente o decreciente. ¿Y por qué se llama monotonía de la integral? Porque es creciente, ¿estamos de acuerdo? Si f es mayor que g, la integral de f es mayor o igual que la integral de g. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se refiere, es una relación, o sea, monótona creciente en este caso. ¿Sí? Ahora, la demostración es bastante sencilla. Tengo que ver que si la función es positiva, la integral también es positiva. Ahora, ¿de dónde sacábamos el valor de la integral? La suma superior. ¿Qué cosa? Bueno, Suma superior e inferior o el área. no, El área. no, tampoco. A ver, el área es la idea intuitiva. Pero el valor de la integral, ¿de dónde lo sacamos? No, o sea, nosotros armamos una idea intuitiva con la idea de área. La integral, acordate que no es un área, porque es negativa. F de B menos F de B. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde sacamos el valor de la integral? Gris. ¿Qué es lo que yo? De los J. ¿No? ¿Qué era el valor de la integral? El valor de los J. ¿Estamos de acuerdo? El valor de la integral es el valor de los J. ¿Dónde? Necesariamente J minúscula es el supremo de las inferiores y el otro es el ínfimo de las superiores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me interesa eso? Porque necesariamente la integral va a estar entre medio de qué cosa. De los dos, de J chica y J grande. Y si no es igual. Tiene que ser de J. De acuerdo. Pero yo pregunté, la integral va a estar entre medio de qué. De B. No. Vamos de vuelta. ¿Qué es el J? Chica.
De las sumas. ¿Qué cosa? Va a estar entre las sumas. Ahí está, porque los J están referidos a la suma. Uno es el supremo de las inferiores y el otro es el ínfimo de las superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente la suma inferior siempre va a estar por debajo de la integral y la suma superior va a estar siempre por encima del valor de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Y esa relación se cumple siempre. Porque justamente la integral, cuando existe, es el valor de los J. ¿Se entiende? Entonces, ay, cierto que ya me cambié. En lugar de probar que la integral es positiva, ¿qué me va a convenir hacer acá? ¿Ven? Si se cumple esta relación. ¿Qué otra cosa me conviene probar que es positiva? La suma inferior. La suma La suma inferior. chiquita. ¿Estamos de acuerdo? Porque la suma inferior es más chica que la integral. ¿Se entiende? Y la suma inferior a que es igual. No, a la sumatoria del mínimo amplitud por la amplitud. Y ¿Qué va antes de la amplitud? El mínimo. No. M sub K. Ínfimo. Bueno, M sub K. ¿Sí? ¿Cómo es siempre la amplitud? Positiva. La amplitud siempre es mayor que cero. Atención. Esto siempre se cumple que la amplitud es positiva. ¿Y qué pasa con el ínfimo? ¿Es el ínfimo de qué? Si f de x es mayor. Si f de x es mayor que 0, obviamente que el ínfimo que le va a tener que pasar tiene que ser mayor que 0. Una función que sea mayor o igual que 0 nunca va a poder tener un ínfimo negativo. ¿De acuerdo? Porque entre ese número negativo y 0 hay otras cotas inferiores. ¿Se entiende? Entonces, el hecho es que justamente esto va a ser mayor o igual que 0 porque estamos trabajando con f de x mayor o igual que 0. Entonces, si la función es mayor o igual que 0, el ínfimo también va a ser mayor o igual que 0. ¿Se entiende? Con lo cual, ¿qué va a pasar con toda esa suma? mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. Y ahí sacamos que la integral de f va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, la primera, bastante sencilla. La segunda, más fácil todavía. ¿Cómo hacemos la segunda? F de x tiene que ser mayor a f de x. Sí, y entonces, ¿qué puedes afirmar? Si f es más grande que g. Que f de x la integral de f de x tiene que ser mayor a g. No, pero eso quiero llegar. La suma es más grande. ¿Y cómo sabes lo de la suma? No complique la existencia, es más fácil que eso todavía. Porque si f es más grande que g, ¿eh? Sí, No va a haber ninguna Bueno, defecto está. mal. Pero qué cosa interesante, qué resultado interesante podemos sacar a partir de esto. ¿Sí dijiste? la recta. La resta es positiva, para usar la anterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el segundo caso, directamente, o sea, en la segunda, o sea, como f de x
es mayor o igual que f de x, ahí se va a cumplir que f de menos f de x va a ser mayor o igual que 0. ¿Se entiende? Como f y g son integrables, la resta va a ser integrable. Por la parte anterior, simplemente vamos a saber que la integral entre a y b de f menos g va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Se puede separar. ¿Y ahora qué hacemos? Separar. ¿Y qué aplicamos? La propiedad ¿Cuál? de la resta de la integral. ¿Y cómo se llama esa propiedad? Linealidad, ¿no te acuerdas? No, linealidad. La integral de la suma es la suma de integrales siempre que las funciones sean integrables. En este caso se cumple. O sea que, obviamente, a partir de esto les va a quedar que la integral ¿sí? Y ahí llegamos, o sea, falta, si pasamos por el otro lado ya automáticamente llegamos a esto. No. Ahí está. Donde estoy a la C. ¿Sí? Bueno, preguntas. Propiedades interesantes sobre la integral. Acá, en este teorema, me da ciertas relaciones cuando f y g son integrables. Nosotros en la linealidad justamente veíamos que si f y g son integrables, la suma es integrable. Acá me dice que el valor absoluto de f es integrable, f cuadrado es integrable y f por g es integrable. Entonces, si partimos de funciones integrables, el valor absoluto va a ser integrable, el cuadrado va a ser integrable y el producto también va a ser integrable. Pero la única que me da una relación es con la primera. ¿Por qué? Es decir, más allá que me da que la función, que el valor absoluto es integrable, me da la relación de que la integral del valor absoluto es menor o igual que la integral entre b del valor absoluto. ¿De dónde sale esa relación? ¿Por qué se cumple esa relación? ¿Y lo de monotonía no lo usas? ¿Y qué te aporta lo de monotonía? Que sea siempre creciente. Sí, pero acá, ¿qué te va a aportar siempre la monotonía? Acá. Y empieza con... ¿Qué vamos a saber siempre de esa integral? Que va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? La monotonía de la integral me asegura que esto siempre va a ser mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? La monotonía de la integral me asegura que eso siempre va a ser mayor que 0. En cambio, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la integral de f? No sabe nada, puede ser mayor. Puede ser mayor, menor, mayor o menor o igual. ¿De acuerdo? Ahí se cumple esas relaciones. Ahora, entonces, ¿por qué se cumple que el valor absoluto de esa es menor o igual que la integral del valor absoluto? ¿Cuándo estas dos cosas van a ser iguales? No escuché. Si f es positiva. Si la función es positiva. ¿Estamos de acuerdo?
si la función es positiva, esto va a ser igual a esto. ¿No? Porque es clarísimo. ¿Vale? Por acá, esto va a ser igual. ¿Se entiende? Ahora, ¿la igualdad se cumple solo cuando es positiva? Porque ahí tengo valor absoluto. Y cuando es negativa también. Cuando es negativa también. Porque el valor absoluto te va a quedar positivo. Entonces, si la función... Ahí lo dale, vamos a sacar por acá abajo, la integral va a ser negativa. Pero estamos de acuerdo que el valor absoluto de eso, ¿qué hace la función? La simetriza con respecto al eje. Entonces, ¿qué va a pasar con estas relaciones? Van a ser iguales. ¿Cuándo es menor? ¿Cuándo es menor? Ahí está la pregunta. ¿Cuándo es menor? Cuando la integral es cero, cuando la... No necesariamente cuando la integral es cero. Piensen en la función. ¿Estamos de acuerdo que la integral es cero? ¿Y cuándo la integral va a ser cero? Pero ahí siguen siendo iguales, ¿o no? No. Cuando la integral es cero. Acá sí. Sí. Sí, pero eso por definición. No tomes el caso específico de ese que era por definición. No tomes un intervalo de generar un punto. Si es una función... Una función, esto puede ser una función. No. Si es una función negativa y la integral vale cero. ¿Cómo una función negativa la integral vale cero? No, del valor absoluto. No te puede dar. Pero te queda un rectangulito. Una constante Por de arriba, cero. por abajo. Y es el único caso, estamos de acuerdo, la constante cero es la que camina. Es la única porque te queda cero. ¿Y el único caso? Cuando se anula, ¿qué cosa? X igual y... Cuando el área arriba es igual que el área abajo. Cuando tengo una parte negativa y una parte positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho es que, ¿dónde está el caso raro? Cuando la función cambia de signo. Si en mi intervalo la función cambia de signo, Y la parte de arriba igual a la... ahí vas a cero. Pero el hecho es que no tiene por qué ser cero la integral. O sea, me refiero, por ejemplo, si vos tenés esto, el intervalo de integración va desde 0 hasta esto que está acá. ¿Qué saben de esa integral? Que es positiva. Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el área positiva es más grande que la negativa. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Se sigue cumpliendo la relación de menor. Porque cuando hagamos el valor absoluto, en realidad vamos a sumar estas dos áreas. Esto con esto. ¿Se entiende? El valor absoluto me va a quedar esta área más esta área. Entonces, esta relación, o sea, el igual se cumple cuando la función no cambia de signo. Y el menor se va a cumplir cuando la función cambie de signo. ¿De acuerdo? Porque ahí es que van a compensar áreas positivas y negativas. ¿Sí? Obviamente que no estamos demostrando esto, no me interesa demostrar, pero tiene que quedar claro la idea intuitiva tras todo esto, porque esta relación la vamos a usar bastante. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta relación, más allá de que no la demostremos, vamos a usarla. Bueno. ¿Preguntas? Sigamos. Teorema de valor medio. ¿Qué teorema de valor medio conocen? Lagrange, Roy. Todos esos. ¿Se acuerdan? Es decir, ¿cuál es la característica del teorema de valor medio? Que me asegura la existencia de algo, No te sé cuál. pero no me dice cuál, pero sé que existe. ¿Sí?
En este caso, partimos de funciones f y g integrables en el intervalo AB. Tenemos que el m es el ínfimo de la función f, en mayúscula el supremo de f de x, en el mismo intervalo, y g es una función no negativa. ¿Qué me interesa o qué me garantiza el teorema de valor medio? Que existe un mu perteneciente a ese intervalito, mm, obviamente que salen del supremo ínfimo de la función, tal que la integral entre I b de f por g es mu por la integral entre I b de g. O sea, ¿qué me está diciendo el teorema de valor medio? Que el producto, la integral de este producto la podemos calcular como un producto de la integral sola de g por un cierto numerito mu que va a estar entre esos valores. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que me dice el teorema de valor medio. Ahora, de vuelta, la demostración es súper sencilla. Porque m y m, uno es el ínfimo y el otro es el supremo de qué cosa? De f. ¿No me acuerdo? Entonces, necesariamente, ¿qué se va a cumplir? Que el f de x va a estar entre m y m. ¿Sí? O sea que los valores funcionales... ¿No es el máximo? ¿Por qué? El ínfimo no pertenece al conjunto. ¿Y O dónde sea, dice? m es igual al ínfimo. De f de x. Sí. ¿Y hay algún valor funcional que sea el ínfimo? No, por eso que digo que no es el máximo. No. Porque para que sea máximo tiene que haber un valor funcional que se cumpla eso. Que valga m. Acá, ¿hay algo que te asegure que el valor funcional sea m? No. ¿Se entiende? Por eso siguen siendo ínfimo y supremo. Por ahora no tengo ningún elemento para saber esa relación. En principio no me interesa. Por eso es ínfimo y supremo. Pero entonces, como esto es el ínfimo y el supremo, los valores funcionales van a estar entre ínfimo y supremo. ¿Sí? ¿Qué sabemos de G? Es no negativa. ¿Y qué significa que, no sea, que es no negativa? ¿Eh? No, positiva no. Porque el no negativa no descarta que la función pueda ser cero. Porque el cero no tiene signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que G sea no negativa, ¿qué me garantiza de G de X? En realidad, Mayor o igual a cero. mayor o igual que cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que yo puedo afirmar acá es que G de X es mayor o igual que cero. ¿Sí? O sea, que sea no negativa me garantiza esto. ¿Y por qué me interesa eso? ¿Para qué quiero que eso sea mayor o igual que cero? Dijimos que la función, si la función era positiva, la integral era positiva. ¿Y acá? ¿Y acá para qué te sirve eso? Es integrable y las m, mg y m mayúscula, el supremo y el ínfimo, van a ser mayores a 0, mayor o igual a 0. No, estas no. De F, si de F no sabes nada. Pero de los m sí. ¿O no? ¿Eh? Ah, de Ah, igual rápido. Estos M son con respecto a F. O sea que en la unidad de G, que tiene que tener supremo ínfimo, acá el supremo ínfimo de G no me aporta nada. Pero
interesa que esto sea mayor o igual que 0? ¿Qué integral tengo acá? Producto. La integral del producto. Entonces, ¿para qué me interesa que esta sea mayor que 0? Si yo multiplico esta desigualdad por un número mayor o igual que 0, ¿qué le va a pasar a la desigualdad? Se mantiene. ¿No me acuerdo? Solo por eso. O sea, a partir de estas dos cosas, ¿qué se va a cumplir? Que m por g de x va a ser menor o igual que f de x por g de x menor o igual que m por x. ¿Se entiende? O sea, ahí simplemente para que la desigualdad no cambie. O sea, en realidad esa desigualdad no va a cambiar. Y ahora tengo una desigualdad. De las integrales no las puedo explicar. Exactamente, la monotonía de la integral que me asegura que la relación con integrales también se va a mantener. ¿Qué vimos recién? Que el producto de funciones integrales es integrable. F por G es integrable. Una constante por una función integrable en linealidad también es integrable. O sea que directamente esas tres funciones son integrales. Monotonía de la integral, ¿qué me va a garantizar? Que la integral entre A y B de m por g de x, acá le voy a sacar la variable, es lo mismo, menor o igual que la integral entre A y B de f por g, menor o igual que la integral entre A y B de m por g. ¿Sí? ¿Y qué pueden hacer en la primera integral? El m puede multiplicar la integral. M por la integral entre b de g menor o igual que la integral de b de f por g menor o igual que la integral. Perdón, no conviene. ¿Sí? Que es mayor o igual a 0. Que g es mayor o igual a 0, entonces la integral va a ser mayor a 0. Mayor o igual. Como g de x es mayor o igual que 0, la integral entre a y b de g va a ser también mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Obviamente que, ¿qué significa que sea mayor o igual? ¿Qué tiene que pasar para que sea mayor o igual? 0 O mayor. ¿de acuerdo? De acá tengo o que la integral es igual a 0 o que Es mayor. la integral es mayor que 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando la integral vale 0? El producto vale 0. ¿Por qué? Porque del otro lado también está entre 0. Va a estar entre 0 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Si la integral es 0, esto vale 0, esto vale 0. ¿Sí? O sea que la integral entre a y b de f por g es igual a 0. ¿Sí? Y se cumple que esto es mu por la integral entre a y b de g. Exactamente, 0 por cualquier número, cualquier número. No, perdón, 0 por cualquier número me da 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, en realidad, esto se cumple, esto se va a cumplir para todo mu perteneciente a dos reales. Obviamente que se cumple el intervalito que a mí me interesa.
Ahora, o sea que si la integral vale 0, esto se cumple. Si la integral vale 0, esto se cumple. ¿Qué pasa cuando la integral es mayor que 0? Fíjense que si la integral es mayor que 0, este término mayor que 0, este término mayor que 0. Entonces, ¿qué puedo hacer en todo esto? Si tengo este término acá positivo, este término positivo acá. Dividir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando es mayor que 0, nosotros vamos a dividir. ¿Y qué me va a quedar cuando divida? Que m va a ser menor o igual que la integral entre b de f por g sobre la integral entre b de g menor o igual que g. ¿Se entiende? ¿Y para qué me sirve esto? La integral, ¿qué les va a dar siempre? Positivo. ¿Qué Siempre integral? positivo. Cualquier integral. Ah, ¿Te va a dar qué cosa? ¿Y el j qué es? la suma El supremo. Bueno, de ¿qué tipo de número es? Real. ¿Estamos de acuerdo? La integral les va a dar un numerito. Real. Entonces, ¿qué tengo acá? Simplemente un cociente de reales. Y entonces, ¿qué hago con este cociente de reales? Lo llamo U. ¿Por qué? Ese cociente de reales, ¿qué cumple? Cumple que está en el intervalo MM cumple que está en el intervalo M y M, y además que cumple que la integral entre A y B de f por g es mu por la integral entre B de g. ¿Sí? O sea, simplemente es definir ese numerito común. Por eso en realidad la hipótesis de esa hipótesis de que está entre M y M es más importante para la segunda parte que para la primera, porque no se cumplía para los reales, y a veces no se cumple para todos los reales. Pero me interesa esta relación. Entonces, este teorema de valor medio parte de funciones integrables, fg cualquiera. Este teorema de valor medio, en realidad, tiene varios casos que son importantes y que vamos a discutir. El primer caso, o la primera variante de este teorema de valor medio, es cuando la función f es continua en el intervalo AB. ¿Sí? Acuérdense que sea integrable no quiere decir, hay funciones discontinuas, eso lo van a ver en el práctico, que son integrables. ¿Tá? Pero vimos recién que si es continua es integrable, pero no todas las funciones integrables tienen por qué ser continuas. O sea, esto lo que está haciendo es restringir el conjunto de funciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué cambia de este teorema si le agregamos la hipótesis de que la f sea continua? Lo del máximo y mínimo. Exactamente. El hecho es que si la función es continua, el m y el m tienen que ser el mínimo y el máximo, porque si es continua tiene que presentar máximo y mínimo de la función. ¿Se entiende? Entonces,
El hecho es que este m es un valor funcional, es mínimo y es máximo. O sea, va a ser valores funcionales. ¿Sí? Ahora, vamos. El teorema valor medio me asegura que mu pertenece al intervalo mm. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está asegurando esto? Que el mu está entre ¿qué cosa? Entre dos valores funcionales. ¿Sí? ¿Y por qué me interesa que el mu esté entre dos valores funcionales? Porque además ten en cuenta que la función es continua. El mu está entre dos valores funcionales. Aquí va a haber un fc que lo corta. Exactamente, va a haber un f de c que sea igual al valor de mu. Teorema de Darboux. ¿De acuerdo? Entonces, como es continua, necesariamente el mu va a ser igual que cosa, a un cierto f de c, tal que c pertenece al intervalo A. ¿Sí? ¿Por qué multiplicaste al supremo? ¿Por qué multipliqué cosas? Pusiste m es igual a m por n y m es igual a... No, m es el mínimo y m es el máximo. No entendía nada. Ah, ok, perdón. No entendía. ¿No me acuerdo? Es un punto eso, Luna. Bueno. No voy a razonar mucho porque voy a cualquier cosa. Pero, de vuelta. Como son valores funcionales, el mu va a ser un valor funcional. Entonces, ¿qué va a pasar con el teorema valor medio? El teorema de la integral de f por g va a ser igual a qué cosa? A f de c con la integral de b de g. Este es un caso particular del teorema de valor medio cuando le agregamos esta hipótesis de que la f sea continua. Cuando la f sea continua, ese es un caso particular porque se cumple esta relación. ¿Se entendió? Hay un segundo caso particular. Vamos a bajar esto. Pasemos acá. Función continua en el intervalo AB, función continua, y ahora g de x igual a 1. ¿Cómo les queda ahora el teorema de valor medio? Miren lo de arriba. Si g vale 1. La integral de f es igual a f de c. Casi. Por la diferencia de b. La integral entre b de f por 1 te va a dar f. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a qué cosa? A f de c. Y b menos a. ¿Por qué? Porque es la integral de 1. ¿Sí o no? Si g es la función 1, la integral entre a y b, ¿qué es? Es el área de este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ¿qué pasa con el área de ese rectángulo? Les queda b menos a. Esto es b menos a. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? En realidad, esto es, acá lo vemos como el corolario. El
el caso particular, ese segundo caso particular es el corolario, que surge simplemente que si f es continua en el intervalo a b, existe un c perteneciente al intervalo a b, tal que la integral entre b de f es igual a f en c por b menos a. ¿Por qué este corolario? ¿Cuál es la ventaja? Que tiene una interpretación geométrica. ¿Por qué? ¿Qué le da la integral entre b de f? ¿Cómo la definimos nosotros? Sí, pero intuitivamente, ¿de dónde la sacamos? El área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando nosotros calculamos la integral ¿qué es? Es tal, entre b. ¿Qué dijiste? No, que es una altura. Pero, ahí está. Fíjense, ¿la altura de qué cosa? ¿Qué es esto? Ah, de la distancia. La base. Entonces, ¿esto qué es? El área de un rectángulo de base b menos a, altura de fc. ¿Cuál es la idea fundamental? Que el área bajo la curva, la integral, va a ser igual al área del rectángulo, de un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de base b menos a y altura fc. O sea, esa es la interpretación intuitiva, geométrica, del corolario en este caso. ¿Por qué? Porque el área de la integral va a ser igual al área de un rectángulo. De base b menos a, altura f de c. Obviamente que para ubicar esto, ¿qué es lo que tienen que darse cuenta ustedes para este dibujo medio amorfo? La integral es esto. Yo quiero buscar la base de menos a, quiero encontrar la altura. ¿Cómo voy a encontrar la altura? El max. De tal manera de que si yo pongo, por ejemplo, tomo un valor por acá, este rectángulo es igual al área. No, ¿Por qué no? porque es menor al área. Se ve que es más chico. ¿No me acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar un rectángulo de tal manera de qué cosa tiene que pasar usualmente. ¿Qué es lo que está marcado en este dibujo? Lo que sobra tiene que ser igual a lo que me falta. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera compensar áreas y encontrar el rectángulo de altura correcta. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende esto? O sea, el teorema de valor medio es el primero, pero los dos existen. El corolario, justamente, en cierta medida es más importante usualmente porque tiene esta interpretación geométrica que es bastante sencilla de ver. ¿Sí? ¿Dónde vamos a usar nosotros valor medio? En lo siguiente. Así lo tengo anotado. Siempre me tengo ¿qué pasa con ese límite? Pero va de C o R, ¿qué es eso? X sub 0 por R sobre R más 1. Va de eso hasta X sub 0. Estamos de acuerdo. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Esto cuánto tiende? Más el infinito.
Esto, Infinito sobre infinito. sí, pero se puede levantar esa determinación. ¿Eh? ¿A cero? No, muy mal hecho. R sobre R más 1. Por L'Hopital. ¿Y cuánto te va a dar por el hospital? R'. Pero R es la variable. No entiendo dónde está ese R sobre R. Multiplicando el X0. Con el X lo tengo que escribir para que se den cuenta cómo hacer ese límite a 1. Uno sobre- Claro. Acá la variable es R. O sea que todo esto, X es ¿a cuánto va a tender? Todo con la integral. 0. X es 0. A 0. Con la integral dijiste. Con la integral, claro. Porque te queda la integral de x0 a x0. 0, sí. O sea, ¿qué le pasa a este límite? 0 por infinito. ¿Qué le pasa? Indeterminado. Este límite, en realidad, no es inventado. ¿Sí? No es que se me ideé las cosas y dije, que vamos a hacer este límite para valor medio. Lo interesante de este límite, es que sale de diseño de reactores. Diseño de reactores, que es un reactor, básicamente es un lugar físico donde ocurre una cierta reacción química. Entonces, en ingeniería, los que estudian ingeniería, en farmacia lo tienen también, pero bastante escuchado. Es decir, parte de trabajar en una planta, ya sea produciendo lo que sea, fármacos o cualquier otro, jabones o lo que fuere, siempre van a trabajar ustedes con un cierto reactor. Entonces, en ingeniería, parte del diseño de un reactor químico es encontrar el volumen de ese reactor. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental es: el reactor simplemente es un tacho donde ocurre una cierta reacción química. Meto mis materias primas dentro de mi tachito, van a salir parte del producto. ¿Sí? Entonces, usualmente ese es el esquema de un reactor, donde B, o sea, es lo que nosotros usualmente diseñamos el volumen de ese reactor. ¿Tá? Lo de adentro va según, o sea, qué reacción hay adentro según lo que me interese en cada fábrica específica. El X0 que aparece ahí es la concentración de entrada, o sea, el factor de conversión a la entrada del reactor. ¿Sí? Para calcular ese volumen, se utilizan integrales. O sea, con estas integrales, esta ecuación que aparece acá es la ecuación del diseño del volumen del reactor. En un caso particular, ¿sí? O sea, es decir, usualmente este es el esquema básico de un volumen es decir, del reactor funcionando directamente. Quiero calcular este volumen, esquema muy básico. ¿Qué pasa? En la industria, básicamente, se trabaja en continuo, en el sentido de que, a diferencia del laboratorio, que en el laboratorio retubito agrego los reactivos, espero que pase la reacción. En la industria, agarrar un tacho y poner la materia prima y esperar que la reacción se complete, no es, usualmente, no en todos los casos, depende de la escala, no es económicamente viable. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
se introduce la materia prima en forma continua. O sea, estamos agregando materia prima en forma continua y sale materia prima. ¿Cuál es el problema de eso? Que no toda la materia prima que ingresó sale del reactor. Se transforma. No toda la materia prima que entró al reactor va a transformarse en el producto que quiere. Entonces, la ecuación esta, el límite que aparece acá, viene de un caso muy particular, que es que cuando en algunos casos conviene recircular parte de la corriente de salida. Eso tiene que ver con dos motivos. Uno, si la materia prima es muy cara y como la reacción no se completa, estoy perdiendo mucha plata, entonces un motivo es volver a recircular. Otros motivos tienen que ver con la cinética química. Hay cierto tipo de cinéticas que complican el diseño. Pero el R que aparece ahí, ese R es el factor de recirculación. O sea, es la parte de la fracción de lo que está saliendo que estamos volviendo a ingresar en el reactor. Este límite que aparece acá es justamente qué pasa si aumento mucho la recirculación. Lo que estoy viendo es si la recirculación es muy grande, qué ocurre con la ecuación de diseño. El resultado final lo van a ver en reactores. Pero, ¿por qué me interesa este ejemplo? Obviamente que es muy difícil tratar de meterle cosas químicas en matemáticas, ¿ya? Este es un ejemplo, es decir, yo les hago un cuentito de químico, de dónde sale esto. Obviamente que hasta que no lleguen a ingeniería y lo vean, y se acuerden, porque es decir, cuando lleguen a ingeniería y acordarse, ya es otra historia. Tengo una persona que me vino a decir, Mauricio, el ejemplo que vos diste lo me acordé cuando lo vimos en reactores, así que alguien se acordó. Pero el hecho es que matemática, tratar de ver, mostrarles la utilidad de matemática es muy difícil. Este ejemplo es muy puntual, por eso está bueno. En realidad, yo todos los años, desde que encontré este ejemplo, lo doy, porque es un ejemplo súper aplicado. ¿De qué cosa rara? Del teorema valor medio de integrales. Esto lo van a ver específicamente en infinito. Una pantallita química en algo que es muy difícil de transmitirle en todo lo que están viendo de matemática. ¿Dónde van a encontrar matemática? Por eso, es decir, estos ejemplos, a mí este en particular me gusta, por eso lo doy. No importa. Es decir, encontrar que esto sale de una cierta aplicación. Otro detalle de esta ecuación es que la F que aparece ahí depende de la velocidad de reacción. O sea, la cinética química está involucrada en esa función que aparece ahí. Cuando lleguen a ingeniería van a desarrollar todas estas cosas. Acá se supone que ese límite ustedes lo van a calcular cuando lleguen a ingeniería. Y en ingeniería se van a tener que acordar que ¿cómo vamos a hacer este límite? Por teorema de valor medio. ¿De acuerdo? O sea, esto lo van a volver a, es decir, lo que vamos a ver ahora lo van a volver a ver dentro de elementos A. Es como mínimo. ¿Cuál es la idea de, volviendo al problema matemático? La idea fundamental ahí es que me dice que existe un z perteneciente a dicho intervalo, tal que la integral entre A y B de f es f en c por b menos a. En este caso, si nosotros tenemos esta integral. De una cierta función f. ¿Qué me dice el teorema de valor medio? Que esto va a ser igual a f en c por b menos a. x0 menos x0 por r sobre r más 1.
donde necesariamente el C pertenece al intervalito sub 0, R más 1, coma. ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente aplicamos el teorema del valor medio a la integral. ¿Cómo les queda aquel término? ¿A qué les queda? ¿Esto es igual a qué cosa? Madre mía. A ver, F de CX. No, bueno, aquí tengo el PC. F de C. Por X. Menos. por 1 menos. ¿Y eso cuánto le da? Si le fue el parcial, madre mía, no se nos puede poner esa cuenta. 1 sobre menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente hacemos como un denominador, me queda eso. ¿Eso salió de dónde? Eso salió de la integral. Entonces, no, al otro lado. No, un poquito más. Esta integral va a ser igual a lo que vimos recién. O sea que este límite me va a quedar límite cuando R tiende a más infinito de R más 1 por la integral era f en C por x0 por 1 sobre R más 1. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa con ese límite? ¿Qué queda C por X0? ¿Y sabes cuánto vale ese límite? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Por qué es indeterminado? A ver, para ver indeterminado tenés que conocer alguna tendencia. F de C es un valor. F de C es un valor. Y X sub 0 también. Entonces, Es ese valor, F de C por X sub 0. en apariencia sí, porque el X sub 0 es una constante, pero el C, ¿de dónde salía el C? Y acá viene una trampita que tiene que tener en cuenta. El C sale de este intervalo. Entonces, ¿qué pasa con el C? El C depende de R, porque mi intervalo depende de R. Cambiar el R cambia el valor de C. Entonces, este C en realidad depende del valor de R. Pero, ¿qué sabemos de ese valor de C? Que va a estar entre X0 y X0 por R sobre R más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer acá? Dividir sobre No, nada de dividir. ¿Qué estamos calculando acá? ¿Eh? Un producto. No te escucho. Un producto. Un límite, sí. Ah. Límite de producto. Debería. No. Límite de producto. Estamos calculando un límite. Entonces, ¿qué me interesa de esto? extremo. Función comprendida. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
O sea, cuando el R tiende a infinito, ¿esto cuánto va a tender? Esto es una constante, esto tiende a XC. Esto dijimos que tendía a 1, o sea que cuando el R tiende a infinito, ¿a cuánto va a tender todo esto? A XC. ¿Qué le va a pasar al C cuando el R tiende a infinito? Va a tender a XC. ¿De acuerdo? A partir de esto, se supone que el límite, cuando el R tiende a más infinito, S va a ser igual a X sub C. O sea, ahí tienen que tener cuidado porque el C en apariencia parece que no dependiera de que fuera constante, pero en realidad, como sale de acá, el C depende de él. Entonces, si C tiene X0, ahora sí, ¿cuánto le va a dar al límite entonces? X0. 2X0. 2X0, ¿cómo 2X0? Mira lo que tenés ahí. X cero cuadrado. Dale con X0 cuadrado. Qué mal ojo que tiene. ¿Dónde está el C ahí? En F de C. ¿La F qué le pasó? La tiré, ya está, no sirve para nada. La F la olvido. F de X0. Ahora me gustó más. O sea, esto tiende a X0, por lo tanto le va a quedar F de X0 por X0. Pero no se olviden de la F ahí, la F está. O sea, el teorema valor medio, usualmente lo vamos a usar para calcular límites indeterminados con integrales. Cuando tenemos límites con integrales, vamos a calcular. Bueno, ¿preguntas? Cortito. Este se me terminó. Vamos ahora a cambiar para otro tipo de cosas. Acá simplemente vamos a definir lo que es una función primitiva. Sea f una función definida en el intervalo i de r, una función f derivable en i, se dice función primitiva de f en i, si verifica que f' de x es igual a f de x. O sea, ¿qué significa que una función sea primitiva de otra? Que si yo la derivo, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar la función. ¿De acuerdo? Entonces, función primitiva es una función que derivada me da la función que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea fundamental básicamente es eso. Cuando nosotros pretendamos calcular primitivas, vamos a buscar funciones que derivadas me den la función que quiero. Cuando hablamos de la función primitiva, la notación que vamos a usar es la siguiente. Vamos a usar el mismo símbolo de integrales, pero sin extremos. Y acá voy a poner la variable f de x, pero también voy a poner un dx. ¿Qué es esto? Es una notación que me indica cuál es la variable de la función f, chica. ¿De acuerdo? Acá nosotros tengo que tener cuidado con respecto a qué variable yo estoy primitivizando. Y eso me lo va a dar simplemente el dx. ¿Sí? Ahora,
función primitiva es buscar una función que derivada me dé la función que yo quiero. Derivar, se supone que con la tabla de derivadas, ustedes calculan la derivada de una función. ¿Sí? Acá la idea es un poco distinta en el sentido de que, si por ejemplo yo tengo x de x, yo tengo que buscar una función que derivada me dé eso. ¿Alguna idea de qué función derivada me da x? X cuadrado. Y si vos derivás x cuadrado, Entonces X. si deriva x cuadrado me da 2x. Sobre dos. Entonces no es x cuadrado. 2x sobre 2. Es x cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí encontré una función que es derivada, me da esto. Pero primitiva tiene otro problema. ¿Esta es la única función que derivada me da x? No, cualquiera. ¿Cualquiera? No, X a la 3 sobre más 3. tiene. X a la 3 sobre 3. No, perdón. Pero puede variar dependiendo de alguna constante. El hecho de que lo que sí puede cambiar es en una constante. Porque ¿cuánto te da la derivada de una constante? Todas las otras cosas que vos dijiste, si sí. vos la derivás, ¿estamos de acuerdo? El hecho es que, ¿cuál es la diferencia acá? Que primitivas, ¿cuántas primitivas va a tener una función? Infinitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas primitivas va a tener una función? Infinitas. Primitivas tiene primitivas en realidad tiene muchos problemas. Primero, hay infinitas. Ese como problema es el menor. Ahora, quiero una función que derivada me dé esto. ¿Qué función derivada le da esto? X a la 3 sobre 3. ¿Esto? No, porque ahí ¿Y tendría. si derivan esto, te da esto? No, Porque ¿cómo hay que derivar eso? por producto. Con regla del producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? Sería a e elevado a x al cuadrado. Y e elevado a x al cubo, dividido 3. Ah, es verdad. Es verdad. No, dividido 3, e dividido 3. O sea, toda la función e dividido 3. Ah, no, porque Si derivas esto, ¿te va a dar esto? ¿Por qué? ¿Por el regla de la cadena? El x a la 3 te va a quedar siempre acá arriba. ¿Qué problema? A diferencia de derivada, que con la tablita de derivadas cualquier función la pueden derivar. O sea, con primitivas ya no es tan sencillo. O sea, ¿por qué? Encontrar una función que derivada, si esto, a ojo, es decir, tenés que tener muy buen ojo para encontrar la función acá. Pero la mayoría justamente no se puede encontrar en forma automática. ¿Y qué es parte? ¿Y qué es parte? ¿Y qué es parte? Te estoy preguntando yo. Desde hace media hora que seguís hablando. Más que sí, una propiedad, ¿para qué? ¿Y nosotros vimos algo de eso? ¿Vimos cómo es la primitiva? El hecho es que, a ver,
todavía no me interesa encontrar primitivas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estoy definiendo lo que es una primitiva recién. Entonces, en realidad, es decir, obviamente que va a haber métodos para resolver esta primitiva. Después vamos a ver métodos para resolver primitivas, pero primer detalle, no todas las primitivas se pueden sacar a ojo. O sea, en el sentido de que le doy una función, ¿qué función derivadas? No. Esta primitiva en particular la vamos a calcular, o sea, obviamente que no es ni esto, por la duda. Pero después vamos a ver métodos para calcular estas primitivas, porque, de vuelta, no todas las primitivas se pueden sacar al ojo. Pero ese no es el problema más serio. El problema más serio viene, por ejemplo, con esto. ¿Qué es lo interesante de esta función? Esa función, e a la x cuadrado, tiene primitiva, pero no se puede hallar. O sea, acá, a diferencia de las derivadas, tengo la función, derivo, siempre voy a tener resultado. En primitivas hay funciones que existen, la primitiva, pero no se puede calcular. Entonces, en primitivas, que en apariencia están bastante relacionadas con derivación, tiene varios problemas que no vamos a poder solucionar. ¿Sí? Pero en principio, que si por ahora me interesa la idea de que ¿qué es una función primitiva? Simplemente una función que derivada no la dejo. ¿Sí? Con esto seguimos la clase que viene.